26 años después, las secuelas de la violencia que marcó la década de los años 80 y 90 pues aún son visibles para las víctimas. Es el caso de dos personas. Una de ellas carga con las huellas imborrables de un carro bomba. La otra historia es la del hijo de un magistrado. Hoy, en medio de su orfandad, recuerda la muerte de su padre a manos de sicarios que fueron enviados por Pablo Escobar. Vamos de nuevo con Fernando Cifuentes. Fernando, usted nos tiene estas dos historias. Adelante. Regresamos aquí al Club Campestre, compañeros, muchas gracias. Y regresamos para contarles las historias que hay detrás de la guerra del narcotráfico a través del terrorismo contra una sociedad. Años después de esa guerra, las huellas de los atentados, de las masacres siguen visibles. Miren los ejemplos de por lo menos dos víctimas, una de ellas todavía con esas huellas imborrables en su cuerpo, y otra, el hijo de un magistrado condenado por el narcotráfico a crecer en orfandad. Hoy recuerda la vida de su padre ausente por sicarios enviados por Pablo Escobar. Este hombre no conoció en persona a Pablo Escobar, pero el 14 de junio de 1990, un carro bomba lo hizo víctima de su maldad. Yo estaba entregando unos huevos. Cuando salí, venía un Mazda blanco con dos sardinos. Y los policías lo pararon como a 3 metros del carro mío. Y lo van a requisar. Y me dio risa. No me acordé de nada más. Cuando desperté en San Vicente de Paúl. Desde ese momento y aún después de muerto, Pablo Escobar sigue causando estragos en su vida. Llevo 35 cirugías. A mí me salvaron, me iban a amputar las 2 piernas y me las salvaron. 18 años después me dio una osteomelitis crónica, porque en la pierna derecha me quedaron más de 300 esquirlas y en la izquierda más de 200. Entonces se me infectaron unas esquirlas y hace 8 años me amputaron la pierna. Sueño mucho con esas bombas. Terror que marcó la historia de Medellín. Este hombre perdió a su padre y con él una parte del corazón. Quedamos pues sin el apoyo, sin el amor, sin la compañía, sin los consejos, sin la orientación de un papá desde muy pequeño. Álvaro Medina fue el magistrado de la sala penal que, a pesar de las amenazas, expidió autos de detención contra Pablo Escobar e integrantes del cártel de Medellín. Eso le costó la vida. Cuando llegaba a nuestra casa en la calle 47-81-53, fuera asesinado por unos sicarios ordenados por Pablo Escobar. Para él, la demolición del edificio Mónaco no era necesaria. Lo consideraba un recurso que ayudaría a las víctimas. Para otros, es una decisión acertada. Va a contribuir a que seamos escuchados en ese sentido y la construcción de un memorial para las víctimas me parece adecuado. Aseguran que en el proceso de eliminar la era de Pablo Escobar se deben incluir las series y películas que reviven los recuerdos. Ese edificio que acaba de caer era una de las paradas obligadas de ese llamado narcotour, tan ofensivo precisamente para las víctimas, porque lo que hacían en esta primera parada era visualizar lo que había sido la vida de Pablo Escobar, su estilo de vida, claro, vista desde el narcotráfico, su guerra contra el cartel de Cali y además para después salir de ahí hasta la tumba del capo del narcotráfico. Con cámara en mano, muchos llegaron a tomar las últimas fotografías del edificio Mónaco. Estaba tomando una foto porque quería, antes de que sea la demolición o la implosión, sinceramente tiene mucha historia en este país y aquí en Medellín sobre todo, ¿cierto? Todo lo que tuvo que vivir la gente, la época de las bombas, la época del narcotráfico. Esta infraestructura era una de las paradas del denominado Narcotour, ofrecido especialmente a turistas atraídos por la historia violenta de Medellín. Pablo Escobar existió. Hay cosas que él hizo que están marcadas, pero ya pasaron a otras cosas. Ahora para mí lo que es lo más importante en el turismo es que los turistas vengan aquí para descubrir la cultura y lo que es realmente Colombia. Frente a este edificio, los guías contaron una y otra vez la historia, pero desde el lado de quien sembró el terror.
uno va a un lugar, va a visitar y tiene una mirada diferente a lo que realmente ese espacio le ofrece a la comunidad local. Entonces despierta sensaciones, despierta inquietud, emociones, conocer la historia de un gángster. Se hace comillas, mal llamado narcotours, turismo nocivo. Se le muestran unos escenarios simbólicos en la ciudad, unos espacios donde está el nombre, la memoria, pero también algunas cosas de los allegados a Pablo, de lugartenientes, por ejemplo, y eso es lo que se está mostrando. El edificio ubicado en Santa María de los Ángeles, en el Poblado, desaparece. Ahora el reto es que los guías cuentan la historia como la vivieron las víctimas, no como su victimario. Esto que acaba de ocurrir, la implosión del edificio Mónaco, es apenas el primer paso de un largo proceso, muy seguramente largo, de Medellín para entender, saber contar y además buscar la no repetición de esta historia del narcotráfico, de lo ilegal y de la violencia en nuestra ciudad. La caída del Mónaco va más allá de la explosión. Nos enfrentamos a un hecho simbólico muy importante para la ciudad, la caída del edificio Mónaco, pero ni el edificio representa lo que ha significado la historia del narcotráfico en la ciudad, apenas una acción de muchas otras acciones que se requieren, porque si realmente quisiéramos derrumbar o quisiéramos eliminar todas aquellas infraestructuras que representan lo que pasó con Pablo Escobar, pues tendríamos que derrumbar la ciudad completa. Sin esta estructura, a Medellín se le abren muchos caminos, pero deberá tomar el correcto. Hacernos la pregunta cómo narrar esa historia compleja, tensa, cruda que tenemos como ciudad con el narcotráfico y que requieren entonces ir más allá de simplemente demoler un edificio. La tarea es larga. Una oportunidad para que la ciudad enfrente a esta historia, construya una narrativa que muestra esa complejidad que tenemos con lo que pasó con el narcotráfico. Para los analistas, la alcaldía apuesta por generar un hito, una reflexión colectiva de no esconder la historia, sino de enfrentarla, pero sabiéndola contar. Estudia en Uniminuto, técnica laboral en auxiliar en salud oral. Prepárate para acceder al mundo laboral. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Y precisamente para empezar a recorrer ese camino, un camino de resignificación, comenzó el llamado Tour de la Memoria, un recorrido por la ciudad, por esa historia dura y difícil de la resiliencia de Medellín, pero esta vez narrado desde las víctimas. Con este recorrido buscan desplazar el narcoturismo. Queremos que cada vez más y más personas, no solo de los visitantes, sino también nosotros mismos de ciudad, conozcamos nuestra historia y nuestra ciudad. Ir a cada sitio donde fueron los más violentos y que hoy se encuentran oportunidades y donde se ven familias que han ido saliendo también adelante pese a la adversidad. El Tour de la Memoria tendrá varios monumentos y exposiciones en honor a las víctimas. Van a empezar a encontrar muchas personas en este tour, obras de arte como la que instalamos hoy, justamente también en todo el Parque del Poblado. ¿Por qué? Porque este fue el sitio donde inició nuestra ciudad hace 403 años. Varias víctimas del narcotráfico participaron del primer Tour de la Memoria. El tour que estamos haciendo me parece una gran cosa. Parece una gran cosa. Es muy bueno que la gente se vaya dando cuenta de todo lo que ha pasado en el país y el dolor tan grande que nos causaron a todos. Estos eventos son muy positivos porque nos van cambiando la imagen que tenemos de la violencia. En la floresta estará la placa conmemorativa y la historia del comandante de policía Valdemar Franklin, asesinado a tiros en esta esquina. Borrar el recuerdo, por más feo que sea, del narcotráfico y de todas las secuelas que dejó, es imposible. Pero este tipo de actos, este tipo de homenajes, no entran a competir, entran a mostrar la verdadera historia de quiénes somos los colombianos. Los colombianos no somos el narcotráfico ni el dinero fácil. En la Casa de la Memoria estará exhibida la historia del narcotráfico y con ella una escultura en honor a las víctimas. Una persona me dijo, esta piedra
pesa más que mi dolor, me dijo una señora. Es un homenaje a los valientes, a los que sufrieron, tuvieron dolor, los que amaron. Estos homenajes buscan que se recuerde a las víctimas y no solo a los victimarios. Que vengan a nuestra ciudad y vengan al Museo Casa de la Memoria y que encuentren la exposición Medellín es 70, 80 y 90, que cuenta 3 décadas de historia. Que vayan a estos sitios también representativos cuando esté ya el memorial listo y vayan allá y hagamos una reflexión de lo que queremos como ciudad y como sociedad. El Tour de la Memoria será complementado con el parque que será construido sobre el terreno del edificio Mónaco. Esta implosión ha generado muchísimas reacciones entre la gente, como quiera que incluso hoy es tendencia en las redes sociales. Y por eso salimos a las calles a conversar con el ciudadano de a pie para preguntarle qué piensa sobre lo que cambiará después de la implosión del edificio Mónaco. Que va a cambiar como la historia triste de la ciudad y del país. Algo físico que lo lleva a un recuerdo, pero realmente que va a cambiar, no creo mucho. Ya tendríamos otras cosas que mostrar de nuestra ciudad o inclusive mostrar ese lugar, pero desde otro punto de vista. Eso cambiaría mucho la mala imagen que tiene Colombia. No, eso no lo van a olvidar. Jamás. Por más que lo tumben, eso no lo van a olvidar acá. Y este va a ser un lugar para que no solamente las víctimas, sino los ciudadanos podamos ir y conocer y aprender como más de este proceso. Pues por lo menos ya la gente no dice, ve aquí donde vivía Pablo Escobar. Ya será un parque o no sé qué irán a hacer, pero ya es otra cosa distinta. Si construyen un parque, yo creo que van a seguir diciendo lo mismo, vea. Aquí en esta parte era la torre de Pablo Escobar, aquí fue donde le quemaron 10 vehículos de colección. Aquí el Club Campestre fue escenario no solamente de la implosión, como quiera que es vecino, muy cercano del edificio Mónaco. Además hubo actividad académica, cultural, de resignificación precisamente de la historia reciente de Medellín, por lo menos el inicio. Y como aquí la actividad continúa, estaremos atentos con Paola Molina para regresar en cualquier momento de ser necesario y contarles más detalles. Mientras tanto, continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. Fernando, sin duda, un día de cambio, un día de inflexión, como justo se llamará el memorial, el parque memorial que será construido allí sobre las ruinas de este edificio. Más adelante regresaremos con Paola y con Fernando para escuchar reacciones y sobre todo voces de las víctimas que allí asistieron.